Hola, hola, bienvenidos una vez más a una entrega de nuestro podcast, Un Café Estratégico con nosotros. Hoy, como todas en nuestras entregas, estamos Andrés Tobón, Francisco Cedeño y yo, Aurora Cuesta Martí. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es o que trata de cómo no lanzarse al vacío sin una proyección. Si bien es cierto, cuando empezamos un negocio o incluso en el transcurso de la vida del negocio, tenemos que hacer una proyección, siempre. La proyección forma parte del piso estratégico por donde vamos a ir todo el año y es el punto de llegada o el objetivo al que tenemos que alcanzar. Así que, bueno, vamos a conversar sobre este tema hoy. Los dejo con Francisco y con Andrés para conversar. Dale, Mr. Frankie, ¿qué es una proyección financiera? Algo que todo el mundo habla de ello, pero muy poquito lo aplican. Es correcto, es correcto. Y yo creo que para mí es un poco más, no sencillo, pero es uno de esos temas que encantan. El tema de los números. Definitivamente que tenemos una serie de detalles que queremos visualizar. Tenemos una necesidad específica, tenemos una compra que realizar, tenemos el flujo de caja que queremos tener. Nuestros ingresos y nuestros gastos siempre van a estar fluctuando, pero definitivamente nosotros como equipo de trabajo debemos visualizar a dónde queremos llegar en qué periodo específico. Digamos que lo traemos desde el área de los sueños y pensamos en que existe una posibilidad, lo agarramos, lo planificamos, después que lo planificamos lo llevamos a un documento y después que lo tenemos en ese documento lo vamos convirtiendo en realidad. Esta es la mejor manera de ver una proyección. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Nos dejamos llevar por detalles que no son ciertos, información que de repente pasó el año anterior, pero que no se está visualizando en este año, variables. Tenemos también oportunidades de negocio que de repente se caen, negocios completos o áreas de negocio que se caen por completo. Y todo eso va convirtiéndose en una variable para una proyección. Nosotros somos los que tenemos que buscar la manera de poder visualizar todos esos detalles y traerlos al contexto de nuestra operación, tratando de que siempre podamos visualizar hacia dónde queremos llegar y tener lo más cercano a la garantía de que eso se dé. Eso nos va a dar la tranquilidad financiera, operativamente hablando. Nuestro equipo de trabajo va a tener reglas claras de hacia dónde tiene que ir guiando el barco y nosotros vamos a tener esa tranquilidad de que estamos logrando los objetivos que esperamos de esa operación que tenemos. Es correcto, y esos objetivos también se pueden obtener podríamos decirlo, de adelante hacia atrás, mirando inicialmente qué es lo que tú quieres lograr, hacia dónde quieres llegar, buscar tu objetivo final y basado en ese objetivo final empiezas a buscar todas esas variables, los datos históricos, empiezas a buscar las tendencias del mercado, los supuestos financieros y de esa manera vas armando todo el muñeco para prever el rendimiento económico en un periodo determinado. Una proyección financiera es importante para que una empresa pueda caminar en una manera sólida, porque lo hemos hablado anteriormente en otros podcasts, puedes prever imprevistos, puedes prever que en cualquier momento determinado tengas que hacer algún ajuste basado en esa proyección y también teniendo en cuenta tus KPIs, porque las proyecciones y los KPIs van de la mano. El KPI te dice cómo vas caminando y la proyección es el camino que estás tomando para llegar a ese punto. También manejando las partes de las proyecciones, vas a tener una atracción de inversionista porque ayudan a demostrar el potencial de crecimiento y la rentabilidad futuros, lo que puede aumentar la confianza de los inversionistas. ¿Okay? También te ayuda con la gestión del riesgo porque identifican posibles problemas financieros antes de que ocurran, permitiendo implementar medidas preventivas. Entonces,
En nuestro podcast del día de hoy, cómo no lanzarse al vacío sin una proyección, va a ser muy interesante. Yo quiero añadir una cosa, y es cuando tú tienes un negocio de 1 o 2 años o una pyme y quieres hacer una proyección financiera, básate en los números que vienen como resultado de tu operación, indicadores, ¿ok? Para que esos indicadores ocurran o existan, uno tiene que establecer los dos, tiene que existir un proceso que dé como resultado ese indicador. Es decir, si yo proyecto que el año que viene voy a vender $15,000, ¿qué tengo que hacer a nivel de ventas? ¿Cuáles son los procesos que yo tengo que hacer o que seguir en ventas para obtener esos $15,000? ¿Cuánto obtuve este año? ¿Soy capaz o mi empresa es capaz en este momento, con los recursos actuales, de llegar a ese objetivo? ¿Ok? Entonces, hay una interconexión y traigo siempre los procesos a relucir, Ujú. ¿no es cierto? Es lo tuyo. Traigo los Sí, procesos o siempre a relucir. Sí, o Soy sea, Shakira. la CEO. correcto. Pero sí que es cierto que hay una comunicación bidireccional entre el número y el proceso, entre finanzas y operaciones. Es así, porque si el proceso no está bien establecido, finanzas se da cuenta inmediatamente que hay un gasto excesivo de algo, algo está pasando. Y si tú estás en operaciones, estás viendo que dentro de tus indicadores hay un índice que superó los niveles o se fue muy por debajo del nivel promedio, ¿sí? Entonces, eso lo hemos comentado en podcasts anteriores, hay banderitas rojas que se levantan inmediatamente. Entonces, esa información para esa proyección viene de accionar. ¿Cómo accionas con un proceso? Yo no puedo vender si yo no tengo un proceso establecido y no me importa el tamaño de negocio que sea. Si yo estoy vendiendo tortas hoy y soy yo solita, por muy pequeño que es mi negocio, yo tengo un proceso de ventas chiquito, lo llevo yo solita, no importa, pero hay un proceso. Hago las tortas, las empaco y las llevo al punto de venta. Eso es un proceso. Así de sencillo, tiene 3 pasos, pero es un proceso. ¿Cuántas tortas dejé allí? 7. ¿Cuántas se vendieron? 5. Ahí hay indicadores. Y ese indicador de 5 ventas va directamente a donde Francisco, al área de finanzas, ¿sí? Y entonces empieza esa dirección hacia atrás, ok, estas 5 ventas se traducen en tanto en costo y tanto en ganancia. Ujú, Y si viene una estratega como en el caso de Andrés y dice, ok, nos hemos sentado el CFO y el CEO y hemos establecido que no vamos a vender este año 5 tortas, sino que vamos a vender 15. Espérate un momento, ¿cuánto tengo que producir? ¿Mi cocina está lista para eso? ¿Cuánta es la correcto. inversión que tengo que hacer? ¿Cuánta es la proyección de la inversión que voy a hacer en mi cocina para llegar a esas 15 unidades de venta? Ujú, ¿Ok? Pensemos siempre, siempre en la empresa, en el negocio, en el emprendimiento como un engranaje perfecto. ujú. Las proyecciones son las que nos van a llevar al objetivo. Es dónde quiero estar el año que viene, en 6 meses, el cuatrimestre que viene. Súper, súper importante tener proyecciones. Esa parte de las proyecciones, eso lo podemos retomar bien, bien, bien atrás, bien atrás. Sí. Les voy a dejar un pequeño ejemplo, la estrella de David, ¿ok? Esa es tu proyección, porque tienes un punto de referencia hacia dónde debes de llegar, ¿ok? Y ya vas planeando el resto de tu camino. El- Empezar un negocio o un proyecto sin una proyección financiera es como saltar de un avión sin paracaídas. No sabes a dónde vas Sí. a caer, no sabes cómo te vas a manobrear mientras que vas en esa caída libre y no sabes el momento, no vas a tener ese momento donde puedas abrir ese paracaídas y ya nivelar tu caída para no despescuezarte.
Las proyecciones Sí, financieras son esenciales porque te permiten prever riesgos, gastos y necesidades de financiamiento. Sin ellas estás navegando a ciegas. es exactamente eso, es no lanzarse al vacío. Tenemos infinidad de cosas que queremos lograr en las operaciones. Acabas de poner varios ejemplos, ahora colocó el principal. Ok, estoy manteniéndome dentro del área de una pastelería y voy a necesitar crecer para poder lograr ese objetivo de X cantidad. Y esa necesidad de crecer, de repente sin una visualización completa o sin haber visto la gran pantalla, la pantalla completa, yo puedo decir, ok, sí, yo voy a invertir en una nueva estufa, un nuevo equipo de cocina. Y vengo y me ensaño en un equipo que me va a costar el triple de lo que me está costando el que compré actualmente. Me costó 15.000 el primero, este me va a salir en 45.000. Oye, perfecto, va a ser mucho más grande, mucho, pero entonces entran otra serie de detalles que van a ir ligados a eso, con costos que son conexos directamente a esa misma operación y que de alguna manera tú tienes que ver cómo haces para solventarlo, pero te estás metiendo la mano en el bolsillo en este momento y estás sacando $45.000 que no tienes o que es parte de lo que tú tenías como parte de lo que ibas a crecer a mediano plazo, pero no Ujú. tienes esa devolución del ingreso para poder entonces planificar las otras partes que son gastos conexos que hablaba hace un rato, llámese mano de obra, llámese nueva cantidad de insumos que voy a requerir para poder poner a funcionar este mismo engranaje. Lanzarse al vacío, lanzarse al vacío. Tienes que hacer las cosas comedidamente, tienes que verificar en qué tiempo y cuánto puedes hacer cuánto debes hacer para poder lograr esos objetivos. Ver los escenarios. O sea, puedes tener un escenario optimista en el que, bueno, todo salió perfecto, pero puedes hacer uno que tenga una proyección que sea razonable dentro de lo que quieres y en base a eso verificas qué es lo que necesitas para poder lograr ese objetivo. Y puedes hacer uno completamente pesimista, donde no logras absolutamente nada. O sea, esto te va a crear una pantalla un poco más amplia de el mismo proceso de trabajo que ya estás tratando de implementar para poder visualizar qué es lo que realmente necesitas, cuánto requieres y así poder entonces lograr esos objetivos que tienes marcados en mente. Muchos detalles tienen que ver con lo que Andrés es experto, lo que tiene que ver con el mercado, lo que tiene que ver con los datos históricos que ya tenemos y que casi siempre tratamos de ir logrando en el camino. Pero ¿qué pasa cuando no nos recostamos sobre todo lo que tengo grabado en el disco duro de la cabeza? Comenzamos a cometer errores y normalmente estos errores para un emprendedor pueden ser catastróficos. Y muchas Porque veces, recuerden, sí, creo que voy a poner el ejemplo, el ejemplo que Andrés conoce muy bien. Dentro de los 2 primeros años mueren muchos. correcto, correcto. Eh, Y muchas veces también en manteniendo esa información en la cabeza caemos en el mismo error constantemente y llegamos al mismo fracaso siempre. Y nos preguntamos el por qué. Y eso nos pasa por las dos razones, porque primero que todo, como estamos hablando en el tema, no estamos teniendo una proyección financiera, no estamos pavimentando un camino hacia donde queremos llegar. Y segundo, no estamos teniendo un registro de lo que está pasando, que en este caso es llevar los indicadores, los KPI o los KPIs, como los llamamos. Eh, Francisco se está olvidando también una parte muy importante dentro de esta proyecciones, que es la estrategia. ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿Qué es lo que vas a llevar? Perdón, ¿qué es lo que vas a hacer para que te lleve allá a ese punto que tú quieres lograr? Las estrategias son muy claves y las estrategias van desde tanto la planificación de tu mano de obra hasta tu marketing. Es primordial tener también eso en cuenta porque tú puedes elaborar unos números muy bonitos y llevarlos ahí, ponerlos, hacerles las gráficas y ponerlos y plantearlos como
como tú los quieras, como tú quieras que las demás personas lo vean. Sin embargo, si no tienes una estrategia para respaldar esa proyección, no tienes nada tampoco. Entonces son dos cosas que van de la mano. Y tomando el ejemplo del paracaídas. El paracaídas, una vez se abre, tiene dos palancas, sí, tiene dos lados en los cuales tú los manejas, ¿ok? Y a medida que tú vas avanzando, o alas el uno o alas el otro, y él te va manteniendo estable. Eso mismo vienen a ser las proyecciones y las estrategias para tu negocio. Las proyecciones son, para mí, de esas columnas vertebrales que sostienen la estructura de la organización. Es indispensable que tengas una proyección financiera, ventas, inversión, expansión, publicidad, lo que sea, pero son columnas importantes de la estructura. Si no hay proyecciones, no hay estabilidad. No sabes a dónde vas, no sabes cuál es el camino que tienes que tomar, tampoco tienes referencias para decisiones. Si hay indicadores que están marcando muy por debajo, muy por encima, si no tienes un punto de referencia, tú no sabes si ese indicador va muy por debajo o muy por encima. Vendí $15,000, ¿eso es mucho o es poco para mi organización? Voy muy por encima y vamos bien y puedo reorganizar ese dinero el próximo año y decir tanto para inversión y tanto para operación, o voy muy por debajo y tengo que realmente ver qué decisiones tomo y cómo saco el negocio adelante. Las proyecciones son básicas, importantes, vitales. Para mí, columnas de estructura y a partir de allí, puntos de referencia, porque las puedo comparar con los indicadores. Si no, no puedo tomar decisión. Es correcto, y me trae a la memoria uno de los clientes que manejamos un tiempo atrás, que él decía, no, mi intención es poder lograr X cantidad en un momento determinado. Y definitivamente la primera pregunta fue, ¿y cómo? O sea, el número me parece perfecto, pero ¿cómo tú sabes si estás estructurado lo suficientemente como para poder lograr ese objetivo? Sin esa planificación estratégica que decía Andrés hace un minuto, no puedes adivinar, es el nombre. O sea, desde mi perspectiva, es básicamente agarrar una bola de cristal y tratar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin ningún tipo de indicador que te pueda mostrar de dónde vienes, cómo llegaste hasta aquí y cómo puedes extrapolar eso a futuro. ¿Ya? es, Me acuerdo, hace muchos años atrás le acuñé a mi amigo Andrés un término. Yo decía, yo soy perfecto en las computadoras, no he aprendido a manejar todavía las bolas mágicas. Porque me salían con preguntas ilógicas, entonces quedas así como que, ok. No, Pero especialmente ya cuando no entonces, conoce el negocio. Ya, es que correcto. en ese caso, Francisco me hizo echarle reversa al casete de muchos años. Y llegando a ese punto que él está diciendo que quería que la persona, casualidad estamos trabajando juntos, la persona quería llegar a X punto, ya, pero sin decir, sin saber ni mostrar el camino. Pero ahí es donde Sí, viene la parte que nosotros ejercemos. Empezamos a correcto. organizar estrategias. Lo primero que hicimos fue una estrategia. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Miramos todas las posibilidades, qué presupuesto teníamos, cómo lo podíamos manejar, en qué teníamos que reinvertirlo. Necesitábamos contratar más personal, y luego empezaron, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para compensar ese gasto que se nos viene? Porque ya sabíamos, ya llegamos al punto que ya sabemos cuánto dinero vamos a gastar para poder llegar a ese punto que nos están pidiendo. Correcto. ¿Cómo vamos a tener el retorno en inversión? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahí entra la parte de la estrategia. Bueno,
vamos a hacer un mercadeo. ¿Cómo vamos a hacer el mercadeo? Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a enfocarnos por allí, vamos a hacer, nosotros en aquella época utilizábamos mucho algo que ahora en día se está perdiendo, inclusive en los países de Latinoamérica, que es el volanteo. Y es, en su caso, en el momento nos ayudó a exponenciar el negocio que estábamos, en el cual estábamos trabajando de una manera que inclusive lo que nos habían pedido en el momento, lo excedimos y lo llevamos a un porcentaje, yo diría como un 20-25% más allá de lo que se esperaba. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque hicimos la debida diligencia de crear una proyección, montar una estrategia y ejecutarla tal y como lo teníamos planeado. Porque dentro de la parte de la proyección, tú no solamente dices, quiero esto en tanto tiempo y ya. No, tú tienes que también ir mostrando los Los puntos niveles de de resultados. partida. Exacto, no, y tienes que ir mostrando, bueno, para llegar a este nivel necesito hacer esto. Una vez esté en este nivel, llego al próximo y así sucesivamente hasta llegar a la meta final. Y eso es un gran ejemplo de la importancia de mantener o de hacer una proyección. Y por muy grande, muy pequeño que sea tu negocio, ¿okay? Debes de tener siempre ese punto de enfoque hacia donde debes de llegar, hacia donde quieres llegar, haciendo una carretera, a ir abriendo la brecha, mostrando por dónde vas a abrir la brecha para llegar a ese punto que tú quieres. Es importantísimo mantener y siempre hacer nuestras proyecciones. ¿Okay? Los negocios de verdad, por muy grandes, muy pequeños que sean, un emprendimiento, lo que tú estés haciendo en el momento es crucial. Mantener estadísticas, llevar reportes de lo que tú estás haciendo, especialmente cuando estás logrando muchas cosas. Si lo tienes por sentado, puedes regresar y mirar cuáles fueron las fases que te llevaron a que ese resultado fuera el óptimo para tú poderlo duplicar. Hey, tu emprendimiento está creciendo. El día de mañana necesitas duplicarlo en otra localidad. Si no tienes eso por escrito, ¿cómo lo vas a volver a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar allá? Y nosotros siempre pregonamos lo mismo, ¿ok? Lo importante de llevar tu negocio de una manera kosher, de una manera que te dé los resultados, siempre te esté hablando. Okay. Tengo una persona que conozco que dice que el negocio te habla y de verdad el negocio te habla. Muchas veces nosotros no lo queremos escuchar y te lo habla en muchos sentidos. No podemos hacer las cosas al ojo por ciento. Okay. No, bueno, yo voy a hacer esto solamente porque me está haciendo falta plata hoy. O no, que vamos a empujar por este lado porque el flujo de caja está bajito. O está llegando final de mes, no hemos recogido el dinero para poder pagar nuestras obligaciones. Vamos a inventarnos una estrategia de venta así, un flash sale, como Una dicen por ahí. promos. Ajá, una Sí, promo flash perfecto. para poder, no, y sin planificarla. ¿Ok? Te estás tirando al vacío sin saber Sí. cómo vas a caer, ¿ya? Y ni siquiera lleva la pomadita para echarte para la caída y los raspones que tengas. Nada de eso, ya te estás tirando así, ya, a la huya los cocos, que te cojan los cocodrilos y te cogen y te partan Sí. ahí. Aquí sacamos dos cosas. Uno, el tema de la tropicalización de los productos. Ujú, Y dos, y muy importante, un equipo de trabajo que conoce lo que hace, que sabe que entiende lo que hace. En definitiva, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, sabemos cómo se navega en esas aguas. Son difíciles de navegar, y sobre todo cuando uno en el emprendimiento que tiene sabe que quiere ir allá, ujú. pero te lanzan al vacío, a veces sin paracaídas. Correcto. Y muchas veces nosotros los consultores somos su paracaídas.
utilícenos, ¿ok? Contáctenos. Aquí está todo en Solution Services, que como lo decimos, somos tres locos apasionados por el negocio. Y no es el negocio, por lo que hacemos. Tenemos muchos años de experiencia y una palabra que utilizaron anteriormente hacia mí, que soy un estratega, porque a mí me encanta mirar qué es lo que está pasando, ya cómo se puede arreglar, ponerme a inventar, sacar cosas nuevas. Y ahí tienes especialista en contabilidad y tienes una dura en manejar las cosas, en hacer que procesos. los procesos se cumplan y se hagan como deben de ser, ¿ok? O sea, una gran combinación de ingredientes importantes para tu negocio, ¿ok? Y necesitas consejos, no sabes dónde estás parado, no sabes hacia dónde está caminando tu negocio, quieres ver otra perspectiva de pronto de lo que tú estás viendo dentro de tu negocio, nos puedes contactar. Tenemos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter o bueno, X, hay que llamarlo X por respeto. Ya también tenemos YouTube y ahora estamos también por Spotify. O sea, no te puedes perder de estas tres figuras de lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Por ahí, por cualquier canal que tú lo desees, por ahí nos puedes encontrar y ahí también puedes encontrar nuestros puntos de contacto, nuestra página web www.solutionservices.com. Ahí te puedes contactar con nosotros también. Nos dejas saber qué es lo que está sucediendo dentro de tu empresa. Podemos setear un one-on-one de 1 hora, 2 horas para mirar exactamente y analizar cuál es el problema de tu negocio o si no tienes ningún problema en el negocio pero quieres expandir tu negocio, también ahí estamos a tu disposición. 100% de acuerdo, estamos para servirles. En definitiva, tenemos a tres locos apasionados por lo que hacemos y que en la mayoría de los casos es un equipo de trabajo que te va a poder apoyar a poder visualizar esos detalles que puedes tener como problema o que tal vez quieres corregir y que al final te van a ayudar a que tu negocio vea un panorama distinto en poco plazo, en corto plazo. Así es, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Contáctenos, tienen montones de vías por las que ponerse en contacto con nosotros, así sea la pregunta más chiquita que ustedes digan, esto puede ser una tontería. Llámenos y compartamos un rato, un café y conversamos. Acérquense. Y de verdad, a nosotros nos gusta muchísimo lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos, somos tres locos apasionados, aquí nos tienen. Para ustedes, para servirles a ustedes. Gracias por estar aquí. Que tengan un excelente día. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao.